plática de Francisco Javier Martínez Bravo de la Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato sobre el tema La Primavera Sindical de México, Cintia, la Casa Obrera del Bajío y la transformación laboral. Pues muy buenas noches, Javier, qué gusto de tenerte aquí entre nosotros. Gracias, Pablo, compañeras, compañeros, el gusto es mío. Es su placer estar aquí y bueno, sí, yo vivo aquí en Guanajuato, México, es más o menos la parte central geográficamente de México, en una región que se ha caracterizado últimamente por notoriamente no apoyar las políticas de este movimiento que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el único estado, Guanajuato, donde en 2018 Andrés Manuel López Obrador no ganó la elección. En todos los demás sí. Eh, y bueno, es una historia muy particular la que tenemos aquí. Lo cierto es que pues son momentos de cambio, de transformación y de esperanza. Entonces voy a tratar de hablar un poco de eso, de argumentar en el marco del movimiento obrero de la industria automotriz aquí en Guanajuato, como de 2019 para acá, pero desde luego hay antecedentes, ¿no? Aquí estamos entonces, listos. Cuando digas, Pablo. Sí, adelante, Javier, por favor. Gracias. Y tengo aquí unos materiales. Bueno, en algún momento voy a compartir con ustedes algunas imágenes. Por el momento no, pero más adelante sí voy a poder hacer eso. Ahora estoy facultado para compartir, como se dice. Sí, Ok. ya le puse que sí. Gracias, gracias, sí. Bueno, soy Francisco Javier Martínez Bravo. Mi formación básica es en arqueología. Yo estudié arqueología en, en la Unión Soviética. Comencé en la Unión Soviética y terminé en Rusia. Entonces, no es casualidad que yo me haya ido siendo muy joven a estudiar a la Unión Soviética. O sea, yo provengo de una escuela en el estado sureño de México, en el estado sureño de Guerrero, de una universidad que se ha asumido desde hace mucho tiempo como de izquierda, y ahí estudié ya la escuela preparatoria. Y bueno, mis vínculos con la lucha, con las luchas estudiantiles, primero ahí en la Universidad de Guerrero, vienen de aquella época. Estoy hablando del año 1985 y en delante. Una escuela en donde pues a nosotros los jóvenes ya leíamos nosotros a Marx como Marx, no el marxismo soviético, sino a textos de Marx, y estoy muy agradecido con mis profesores porque, bueno, fomentaron nosotros el pensamiento crítico. Pero yo nunca había militado en un partido político hasta ahora recientemente, a raíz de la conformación de este movimiento y partido que hoy encabeza el gobierno a nivel nacional y en varios estados de nuestro país, en México, que es el Morena como partido, y el movimiento social que dio origen a Morena es el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces yo por primera vez estoy aquí participando, militando. Como digo, mi formación es de arqueología, Ok, pero hace sí años. muy vinculado ahora a todas estas causas sociales y el movimiento obrero aquí en Guanajuato. Yo tuve la fortuna de conocer a quienes encabezaban esta organización que luego conformó el sindicato Cintia en Guanajuato, en la planta automotriz de la compañía General Motors, una planta con más de 6.500 obreros, eh, a raíz de que, bueno, fueron razones así un poco fortuitas, pero también era de mi interés plantearle a quien sería en algún momento la secretaria general del nuevo sindicato Cintia, eh,
impartir un curso de ética crítica, ética sindical al, al comité ejecutivo de ese, al comité ejecutivo de ese recién nacido sindicato. Vamos a hablar un poco de en qué circunstancias surge ese nuevo sindicato, un nuevo sindicalismo en México, muy esperanzador. Pero le ofrecí impartir ese curso, ella lo aceptó y ya lo he impartido 2 veces y me acaban de invitar a una tercera. Ética sindical, básicamente lo que yo trabajo, soy arqueólogo, pero me he metido en temas de filosofía y ética crítica, eh, sobre todo utilizando las perspectivas de mi profesor Enrique Dussel, recientemente fallecido. Eh, ¿Por qué? Porque la ética que él maneja, pues no es una ética, digamos, utilitaria, no es una ética simplemente del discurso ético, sino que es una ética comprometida con construir las bases normativas de una buena vida comunitaria, cosa que, pues, en las últimas décadas aquí en México, eh, este sistema neoliberal se ha encargado de desmantelar incluso la vida comunitaria, se ha descompuesto bastante en nuestro país. Entonces, esta ética es una ética crítica y quienes ya conocen al profesor Dussel y su obra sabrán a qué me refiero. No voy a abundar en eso aquí, pero es el tipo de ética que estoy impartiendo aquí a los obreros y me da mucho gusto, me siento muy honrado de que me inviten y me vuelvan a invitar. Voy adaptando mi curso, por supuesto. Eh, Ese sindicato se llama Cintia, es el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz, Cintia. Tiene como nombre de mujer, ¿no? Y no es casualidad tampoco, porque estamos en estos tiempos, en tiempos en los que se habla mucho de cuestiones también de género. El movimiento feminista se ha visibilizado mucho en México y es así en un país, México, muy marcadamente, muy marcado por el machismo. Sin embargo, este nuevo sindicato estaba encabezado por una mujer, Alejandra Reynoso, eh, y bueno, hasta hace poco ya terminó su gestión, su periodo y ha sido ya sustituida, si no me equivoco, pero con ella inicia Cintia. En nuevas circunstancias, en nuestro país durante mucho tiempo, especialmente desde los años 80, mediados de los 80, se implantó un sistema terrible, terriblemente depredador, que llamamos neoliberalismo. Es como ya no es la fase super, ya no es el imperialismo como la fase superior del capitalismo que mencionaba Lenin, ¿no? Sino aquí es una fase de una especie de anarquismo de los ricos, una especie de anarquismo de los corruptos, y eso ha imperado aquí por lo menos por 30 años. Eso ha hecho que eh, los salarios de la clase trabajadora estén por los suelos, de verdad, y con un sindicalismo corrompido, ¿sí? Por corporaciones muy ligadas a los gobiernos del PAN y del PRI, que son la derecha aquí en México, la derecha y la ultraderecha. Pues el sindicalismo no era, ese tipo de sindicalismo no era el camino para la liberación de la clase trabajadora, para la reivindicación de sus derechos, para la mejora de su calidad y su nivel de vida. No, tuvo que darse este movimiento al que yo pertenezco orgullosamente todavía, porque hay problemillas, ¿verdad? Como siempre, no existe una organización perfecta, compañeras, compañeros, como ustedes perfectamente saben. Entonces aquí estamos con esperanza, pero también con la angustia de que compañeras, compañeros que se corrompen o que infiltran el movimiento y sin embargo se mueve y sin embargo las cosas se mueven y a partir de 2019 en nuestro país estoy buscando el mecanismo para, como se dice, compartir la pantalla y no lo encuentro. Ok. Mm. A partir de 2019, con la mayoría, por lo menos mayoría simple, que tenemos tanto en nuestra Cámara
a nivel nacional, de diputados como de senadores, pero con el apoyo de una parte de las fuerzas de derecha, se aprobó una nueva legislación laboral en nuestro país, un poco presionados también por el Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, que propugnan por una libertad sindical que ellos de alguna manera, en la que han avanzado ellos y nosotros en México no habíamos avanzado. Pero no habíamos avanzado por una cuestión volitiva, digamos, por la intención expresa de la derecha política en México de frenar reformas orientadas a generar transparencia en los sindicatos, procesos democráticos, mecanismos para evitar que los sindicatos fueran controlados por los patrones. Ellos estaban muy interesados en que esto no avanzara. Pero finalmente, en resumidas cuentas, hay que decir que tenemos a partir de 2019, tenemos nueva legislación laboral en mi país. Esta bandera que está aquí atrás, desde luego que no es de mi país, es de Palestina. Pero quiero decir que a raíz de eso han estado surgiendo como hongos después de la lluvia, eh, nuevos sindicatos que pretenden liberarse o crecer libres de la influencia de ese corporativismo mal llamado sindical en México, controlado por muchas organizaciones, pero la más corrosiva, digamos, la más violenta, es la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, eh, controlada desde sus orígenes, allá en los años 30, 40, eh, por el partido PRI, llamado Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Que incluso antes de llamarse Partido Nacional, Partido Revolucionario Institucional, eh, todavía era PNR, si no me equivoco, eh, surge con el impulso de nuestro presidente a finales de los años 30, Lázaro Cárdenas, que es para mucha gente en mi país un verdadero héroe por muchas razones. Por ejemplo, yo provengo de una familia campesina pobre en México, de los sin tierra de México, de la primera mitad del siglo XX, y para ellos es, yo diría que un semidios, para aquellas generaciones que siendo gente sin tierra, de pronto ya tenían tierra, ¿sí? Por lo menos para no ser peones de hacienda, prácticamente esclavos, por lo menos tenían tierra. Eran libres, pero bueno, sin tecnología, sin escuela. Siguen siendo muy pobres, pero por lo menos con tierra. Eso era como el primer paso hacia la liberación. No digo emancipación, porque como dice mi profesor Dussel, emanciparse es cuando ya eres algo en potencia, pero ya lo eres, como el hijo de un patriarca, ¿no? Está a un paso de ser patriarca, él se emancipa. Acá no, nuestros pueblos se han liberado, se han ido liberando, porque del no ser, de la negación de su dignidad, de pronto surgen en el horizonte de la historia como gente con dignidad, con tierra, con muchas posibilidades. En fin, Lázaro Cárdenas fue muchas cosas. Fue el impulsor de una reforma agraria muy profunda, pero también quien impulsó la nacionalización de la industria petrolera, que estaba en manos en aquel entonces, estamos hablando de los años 30, mediados, finales, eh, estaba en manos de privados y muy notoriamente extranjeros, ingleses, norteamericanos, etcétera, etcétera. Entonces la nacionalización del petróleo fue un acto efectivamente nacionalista, orientado a desarrollar las fuerzas propias. Es de esa época de los populismos nacionalistas, sí, con algo de tintes de izquierda, pero orientados a desarrollar un capitalismo nacional. O sea, no nos equivoquemos. ¿Sí? Pero progresista para su tiempo sin duda alguna. Es decir, a raíz de la expropiación petrolera, todos aquellos recursos que se iban al extranjero, pues se aplicaban ya en nuestro país, ¿no? Entonces, él impulsó también la organización sindical y crea
digamos, bajo su sombra, se crea esta CTM, que luego, ya después de él, se fue incorporando como una estructura más del gobierno que se fue, como dice mi profesor, fetichizando, corrompiendo, convirtiéndose en un gobierno en sí y para sí, no para el pueblo, sino para sí. Una cosa terrible. A raíz de eso, y luego más con el neoliberalismo, el sindicalismo decae, los salarios decaen, la condición de vida de la inmensa mayoría de la gente de nuestro país, que es gente trabajadora, de clase trabajadora, de quienes si no trabajamos no comemos, pues esa situación ha sido cada vez más precaria. Digamos que hoy en día los sueldos, los salarios en mi país son como el 30% de lo que eran, no sé, a inicios de los años 80. Esa capacidad de compra tenemos, capacidad adquisitiva, se desplomó un 70% de entonces a la fecha. Así es que recuperarse ha sido difícil y el nuevo sindicalismo pues está impulsando también estos cambios, que la clase trabajadora se levante y deje de estar postrada y se ponga de pie. A esto ha ayudado también el impulso que nuestro movimiento, encabezado por el presidente López Obrador, le ha dado, por ejemplo, al salario mínimo, que prácticamente se ha duplicado durante su administración, y aún así es poco, aún así no basta. ¿Me explico? Eh, Permítame un segundo, estoy tratando de subir estas imágenes y no hallo yo aquí el botón. Aquí está. Disculpen ustedes. Ok, ahí va. ¿Sí se ve? Avísenme. Dice la Primavera Sindical de México, Sí, se ve muy Cintia, bien. gracias, la Casa Obrera del Bajío y la transformación laboral. Bla, 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 abajo está mi nombre. Bueno, eh, 2019 es un parteaguas en la vida sindical obrera de mi país, porque con la nueva legislación, como digo, impulsada también por estos mecanismos del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, con el imperio, eh, no todo es, digamos, el infierno aquí, sino que ahora hay esperanza. En el infierno no hay esperanza, acá hay esperanza, ¿sí? A pesar de estar en colindancia con el imperio, un imperio así de agresivo como son los Estados Unidos. Y bueno, en ese marco de la nueva legalidad, surgen sindicatos como Cintia. Cintia surge, se organiza y se crea y surge ya con su registro, con la toma de nota, como le llamamos aquí, de la Casa Obrera del Bajío, mm, en 2021. Bueno, estas imágenes que ven aquí son del curso que les he dado, del lado derecho, la primera sesión, Cintia, Ética Sindical y Movimiento Obrero, la segunda sesión, la tercera sesión, y la subí a YouTube. No es de muy buena calidad, pero quise que estuviera ahí porque alguien quizás no pudo asistir en aquel momento. Eh, Cintia surge, como digo, en las condiciones más adversas que se puedan imaginar. Yo establezco el paralelismo, guardando pues las proporciones, es el logro de Cintia en una planta de una empresa estadounidense, la General Motors, la que produce los automóviles Chevrolet y camionetas enormes y carísimas y lujosas, que se van a los Estados Unidos, es producto de exportación. Eh, en esa empresa, como en muchas en mi país, eh, los sindicatos que ya existen están controlados por esa corporación llamada CTM. ¿Sí? ¿Qué significa? Que son sindicatos de protección del patrón, por supuesto. Son eh, una farsa, la máscara que oculta la monstruosidad que se esconde allá. Son mecanismos de control de la clase obrera, mantener sus prestaciones, sus derechos en el suelo, lo mismo con los salarios, y a cambio de eso, ¿sí? Estos corruptos dirigentes de la CTM, es la corporación mayor que tiene numerosos sindicatos incrustados
en muchas empresas en nuestro país, ¿no es cierto? Pero sabemos que es la CTM y sabemos que es una organización sumamente corrupta, sumamente violenta. En esas condiciones surge Cintia como producto del hartazgo, desde luego, de los más de 6.500 trabajadores, trabajadoras y trabajadores. La proporción está, si no me equivoco, algo así como 40-60%, 40% mujeres, 60% más o menos, ¿no? Mi propósito no es dar esa cifra aquí exactamente. De lo que quiero decir es que en las condiciones más adversas posibles surge ese nuevo sindicalismo protegido por la nueva legalidad, análogamente a lo que aconteció en escala nacional en mi país, cuando un movimiento que no era nada, que no era tal cosa, comienza a organizarse, comienza a crear estructuras y de pronto ya es un movimiento social, después una asociación civil con registro y después nos convertimos en un partido político, Morena, y poco tiempo después ganamos la elección federal y bueno, una cierta mayoría en el Congreso a nivel nacional, lo cual ha permitido a nuestro presidente pues avanzar con algunas reformas de ley, con algunas nuevas leyes, cuando se ha logrado esa mayoría necesaria, pero teníamos todo en contra, teníamos en contra a la derecha mexicana muy entreguista en el sentido de que están al servicio del capital, del gran capital, principalmente desde luego de Estados Unidos, pero de donde sea. Eh, Aquí esa gente no tiene idea de la dignidad, del patriotismo en el sentido más positivo que podamos imaginar y por cualquier motivo acuden ya sea a los Estados Unidos o a España a pedir que nos vengan a gobernar, a controlar y a poner orden. Una verdadera vergüenza, ¿sí? No, no tienen ni siquiera esa capacidad crítica y dignidad propia. No tienen ni idea del sentido que tendríamos que darle a nuestra historia. En fin, el PRI, que dominó aquí por más de 70 años, y el PAN se han vuelto lo mismo últimamente, eran análogamente, yo diría, como la CTM dentro de la planta de General Motors. O sea, podríamos esperar de ellos cualquier cosa, que nos masacraran, como ya lo han hecho en muchos momentos de nuestra historia, sobre todo en el siglo XX, pero llegamos a ser una verdadera sorpresa para ellos. No se esperaban que creciéramos como movimiento y luego como partido, como lo hicimos, y de pronto ahí estábamos, ya compitiendo en las elecciones con nuestras candidaturas, buenas candidaturas en general, ¿sí? Y así, dentro de la planta General Motors, Cintia de pronto se organizó, no sin dificultades, no sin problemas profundos, y de eso nos puede dar testimonio un compañero que ustedes ven aquí. Estoy con él después de una sesión del curso, aquí con mi, mi diploma. Él es Israel Cervantes. Él era obrero de la planta General Motors. Él estuvo en las diferentes áreas. Cuando hablo de la planta General Motors con sus 6.500 obreros o más, eh, cerca de 7.000, eh, dentro de esa gran planta hay cinco, por lo menos cinco plantas, unas destinadas, por ejemplo, solo a la pintura de los vehículos, otras a cuestiones de los motores y así sucesivamente. Él es un compañero, Israel Cervantes, que ha estado prácticamente en todas las áreas, conoce a, a todo mundo ahí, a gente que trabaja en la línea, por supuesto, a los obreros que crean la riqueza con sus manos, ¿no? Como los campesinos de Emiliano Zapata, le decía, la tierra la debe pertenecer a quienes la trabajan con sus manos. Así, en este caso, los creadores de la riqueza. Y miren qué pobres son, ni siquiera pueden comprarse un coche los trabajadores de esa planta. Él es uno de ellos. Yo lo visité en su casa, un compañero. Miren, les voy a decir algo que quizás a algunos no les sorprenda, pero a mí me sorprendió. En alguna ocasión que lo visité en su casa, y como toda casa de todo obrero en México, pues una casa, la verdad, en condiciones bastante precarias. Son gente muy trabajadora y que
Sí, esa es la paradoja que motivó a Marx a escribir El Capital, a investigar y escribir El Capital. ¿Por qué en el marco del sistema capitalista, el sistema capitalista en el cual se ha producido tanta riqueza como nunca jamás en la historia, por qué en ese sistema el obrero es pobre? Tómala. Pues claro, una pregunta ética fundamentalísima y se puso a trabajar el camarada Marx y de ahí surgió el capital. Bueno, así en este caso, gente formidable como este compañero Israel Cervantes, en esas condiciones, pero lo que me sorprendió no fue tanto esas condiciones en que vive nuestra clase obrera en México, sino lo que me dijo en sus palabras, yo voy a parafrasearlo, no lo voy a citar porque no recuerdo de memoria. Él me dijo, bueno, me han invitado de partidos a unirme a ellos y ser candidato. Y él dijo, yo no sé si soy de izquierda, me dijo él. Lo que sí sé es que soy obrero y yo actúo como obrero y hago cosas de obrero y me estoy organizando como obrero y como obrero estoy defendiéndome de las agresiones de la empresa y de su sindicato de protección. En fin, él fue despedido sin causa justificada una medianoche, algún día en el que él estaba laborando, como siempre, pero al mismo tiempo organizando a sus camaradas, obreros de la planta, para crear un sindicato independiente de la CTM. A la medianoche fue echado literalmente de la planta y afuera de la planta pues hay una carretera y a la medianoche pues no hay ni un alma, como se dice ahí, acusado de ser drogadicto o algo así. Ahí mismo en la planta, de manera express, le aplicaron una prueba, como se dice, antidoping, o sea, para detectar posibles sustancias tóxicas en su organismo. Y que creen, pues resultó positivo. Claro, el laboratorio pertenece al patrón, ¿sí? Y al sindicato, a la CTM, ahí determinaron como positivo, lo echaron fuera acusado de ser, no sé, un drogadicto ahí metido. Bueno, él como lo narra, que he charlado con él en numerosas ocasiones, como él lo narra, pues en cuanto amaneció, en cuanto abrió los laboratorios, él fue a hacerse por su cuenta y por su voluntad una prueba, la misma prueba, pero en un verdadero laboratorio y resultó negativa. Se escuchan por ahí los micrófonos abiertos. Ok. Eh, Resultó negativa y eso le permitió, fue una decisión, fíjense, la intuición de un obrero que se ve a sí mismo y se asume como obrero, víctima de una injusticia de esa naturaleza, actuó con una intuición muy precisa, se hizo la prueba y tuvo con los resultados en la mano, obviamente era negativo, que es una persona trabajadora, no es un vicioso, y pudo emprender su defensa, ¿sí? Pudo emprender su defensa, pero de paso, finalmente, les anticipo, no logró ser reinstalado, tardó años su negociación, ha concluido ya, no logró ser reinstalado, pero en el transcurso él adquirió mucha fuerza y mucho prestigio entre sus compañeros y después no solo en la planta de General Motors, sino en otras, porque nosotros vivimos acá en lo que se llama, o cerca de lo que se da en llamar el corredor industrial. Esta región de la que les hablo, el estado de Guanajuato, donde yo vivo, es como una provincia en el centro de México, es atravesado en diagonal por lo que llamamos el corredor industrial, una serie ahí de, pues, 4 ciudades bastante importantes con industria más o menos desarrollada, pero pues con obreros empobrecidos. No digo pobres, digo empobrecidos, ustedes me entienden, no lo dudo. Y bueno, de manera que a partir de entonces él ha sido pues cabeza de un movimiento muy potente, un movimiento sindical, a raíz del cual surge Cintia como uno de los primeros aquí en Guanajuato, y luego en, otros en el país que él ha estado asesorando. No solamente él, ha conformado un equipo
muy interesante, muy potente, con asesores legales, abogados laboralistas que conocen la nueva legislación laboral en mi país y gracias a ella y a estos mecanismos que posibilitan el surgimiento de este nuevo sindicalismo. Algunos de esos mecanismos son el proceso el llamado de legitimación de los contratos colectivos de trabajo. ¿Qué significa? Que en algún momento todo sindicato debe someter ante la base agremiada el contrato colectivo para que en votación libre, universal, directa y secreta, la base trabajadora vote si quiere que continúe ese contrato colectivo o si quiere que ese contrato sea, digamos, derogado, que sea sustituido por otro. Es decir, si legitiman el contrato, continúa. Si votan por el no, y por lo general yo digo, hay que votar por el no, ¿sí? Para someterlo a revisión profunda y de preferencia crear uno nuevo en las nuevas circunstancias legales y políticas de nuestro país. Bueno, ese es uno de los mecanismos, pero es un mecanismo muy potente también que permite que, ahora sí, la clase trabajadora directamente decida si quiere continuar con ese contrato colectivo o trabajar por uno nuevo. Y bueno, en el caso de Cintia, después de un intento fallido con mucha corrupción por injerencia de la CTM, que había dado un resultado de legitimar el contrato vigente, pero de manera fraudulenta, fue impugnado en este mecanismo de respuesta rápida del Tratado de Libre Comercio, en donde, bueno, si aquí la gente, la CTM dentro de México puede hacer esas cochinadas, digamos, bueno, entra a funcionar este mecanismo, se apela a él en las instancias correspondientes aquí en Estados Unidos, en Canadá, y entra a funcionar. Y bueno, se repitió, digamos, el proceso como resultado de esa impugnación y ya con una elección limpia, auténtica, ganó con mucho la nueva organización sindical libre que impulsó el compañero Israel Cervantes, pero no solo él, sino, como digo, un gran equipo, desde luego, y la mayoría que votó luego por el no, deslegitimaron el contrato colectivo viejo y empezó el proceso de creación de lo nuevo, ¿sí? Y bueno, de ahí surge Cintia, que encabezaba lo nuevo, el nuevo contrato colectivo, con una nueva perspectiva, ¿no? Por primera vez, la planta tuvo un sindicato encabezado por obreros, porque lo que habían tenido hasta el momento era un sindicato controlado por políticos corruptos, violentos, extremadamente violentos, ¿sí? Aquí no les estoy narrando, pero hubo muchos momentos en los que se recibieron amenazas. Yo estuve presente en alguno de esos momentos, ¿sí? Y de pronto la compañera Alejandra, que les voy a presentar enseguida, ella, Alejandra Morales Reynoso, estábamos en una actividad festejando que finalmente había obtenido su registro Cintia, la estaban felicitando compañeros representantes sindicales de plantas de General Motors y otras empresas de América Latina. Notablemente había gente de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil en esa reunión y de pronto recibe una llamada a su teléfono personal, su celular, y ahí sucedió que le estaban amenazando. Gente de la CTM, como sabes, son una mafia sindical y prácticamente se derrumbó por un rato después ante el apoyo abrumador de quienes estaban ahí, sus compañeras obreras, obreros, y nosotros, digamos, invitados o como decimos, colados ahí. Bueno, pero digamos gente de confianza. Ella recuperó las fuerzas, yo propuse que formáramos brigadas para, no sé, recorrer su calle, su casa, protegerla a ella y a su familia, porque es madre de familia, es hija de familia también. Y bueno, estas personas son violentas, así de armas tomar, como se dice
la CTM. Y bueno, ella fue la primera secretaria general. eh, Ella misma narra que pues no esperaba que ella terminara encabezando el sindicato, pensaba que iba a ser otra persona, porque sí había sido un elemento muy activo en la organización, pero cuando fue elegida secretaria general del sindicato, precisamente en ese momento ella no se encontraba ahí, había terminado su turno o algo así, y fue elegida. Así es que su prestigio pues era conocido, era amplio. Voy a hacer aquí un paréntesis para decir que eh, así como nuestro movimiento político en escala nacional, Morena, en México, digo, no es una organización perfecta, ni podría serlo, como no podemos ser perfectos nosotros por la condición humana, ustedes saben, no podemos anticipar todos los efectos y consecuencias de nuestros actos. Si así fuera, pues tendríamos que ser dioses, ¿verdad? No lo somos, de manera que somos falibles. Lo importante es reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Y ella es así, o sea, la organización suya pues también tiene una problemática interna de, digamos, algo que es normal en todo lo nuevo, y es que puede haber gente como ella, como Israel Cervantes, completamente involucrados con la organización, con la lucha organizativa, con la creación de lo nuevo. Y así, hablando de los casi 7,000 obreras y obreros de la planta, pues podemos decir que algunos estaban completamente comprometidos y otros cada vez menos, y algunos incluso eran opositores. Fíjense la paradoja, siendo obreros empobrecidos, participaban en contra de la creación de un sindicato independiente. Ese es el problema de tener una mente colonizada, ¿sí? Por la razón que sea, ¿sí? Y luchar contra eso no es nada fácil. Pero digamos que algunos de los problemas que se están presentando actualmente son por falta de formación política, sindical, en la base, en la base. Eh, Ellos, los dirigentes, pues sí crecieron muy rápido por su total involucramiento en la lucha, y otros han tardado más en ir entendiendo de qué se tratan estos nuevos tiempos, esta nueva legislación, qué posibilidades tienen ellos de finalmente ser libres y luchar sin miedo a represión legal, por lo menos, porque la nueva legislación les protege. No lo han acabado de entender muchas y muchos, ¿sí? Es un problema también en escala nacional en mi movimiento, el movimiento al cual yo pertenezco, orgullosamente, que muchas veces las bases siguen con las viejas prácticas, y pensando que si en algún momento llegan a ser representantes o dirigentes sindicales es para beneficiarse personalmente. Y eso es veneno puro para el movimiento sindical, es muy veneno puro para un movimiento de liberación como el nuestro. Y digo liberación porque eh, estamos en esa lógica de liberación y no de emancipación, ¿sí? Nosotros estamos en una lógica de liberación porque nuestro ser, nuestra dignidad han sido negados por décadas. No es que ya seamos en potencia lo que queremos ser, libres, con la dignidad restablecida, con plenitud de derechos. No, no, no. Tenemos que liberarnos de esta colonialidad del pensamiento, de esta colonialidad de nuestras estructuras, y crear lo nuevo. Y estamos en ese proceso. Y en el proceso de crear lo nuevo, pues muchas veces hay que destruir mucho de lo viejo, a veces todo, pero en el caso de nuestro país somos bastante moderados, hay que decirlo. No somos revolucionarios como quizás a algunos nos gustaría. Pues no, en estos momentos yo no quisiera ser revolucionario en el modo clásico de ser revolucionarios con las armas en la mano. No, yo no deseo eso para nadie en mi país, no quiero que corra una sola gota de sangre. Hay otras formas de avanzar, y lo que nosotros estamos haciendo no es una revolución, es una transformación. Ni siquiera es un movimiento reformista, es más que movimiento reformista, pero menos que revolucionario. Estamos en medio, estamos en un proceso de transformación. Y así se llama, pues, digamos que así nos llamamos nosotros. Nos reconocemos como gente que estamos en un proceso de transformación, y al movimiento le llamamos ahora popularmente la 4T, la cuarta transformación. La primera fue la guerra y la revolución de independencia respecto de la metrópoli, España. La segunda transformación en mi país fue
la revolución, prácticamente una revolución, una guerra de reforma, cuando se separan las cosas y como dice mi presidente, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, porque la Iglesia católica, desde luego, controlaba aquí la vida política y se metía hasta en la alcoba, ¿sí? Para decir cómo debíamos comportarnos en todo momento y desde luego beneficiaria, insaciable de, de las riquezas que nuestro pueblo producía, ¿no? Y este movimiento, esta segunda transformación, separó el Estado de la Iglesia, gracias a Dios. La tercera transformación, la Revolución Mexicana de 1900 y 1917, con su reforma agraria muy potente, con una constitución muy progresista, la de 1917. La tercera transformación. La cuarta sería esta, la nuestra. Eh, pues así se ha planteado, sobre todo nuestro presidente, así le gusta plantear esta periodización de la historia, de esta parte de la historia, digamos. No estamos hablando del México antiguo, ¿verdad? Sino de esta parte de la historia a raíz de la invasión de los eurocristianos a nuestro territorio. Entonces, en esta cuarta transformación, decimos eso, pues no somos revolucionarios, pero sí estamos transformando. Por fumar tanto si no estuviera muerto. Perdón. Hola, ¿sí me escuchan? Ok. Bueno, hay un micrófono por ahí. En fin, miren, aquí ven una foto de aquel ¿Pueden silenciar momento. su sonido, por favor? Sí, por favor, compañeras, compañeros. Un ratito, ya no les voy a quitar mucho tiempo. Eh, Aquí podemos ver una imagen aquí está Israel Cervantes, por ejemplo, pero aquí está Alejandra Morales Reynoso, yo ando por ahí atrás, quién sabe dónde. Aquí está Héctor de la Cueva, un compañero organizador en escala nacional de sindicatos. Este es el equipo de la Casa Obrera, Miguel, Esmeralda e Israel del lado derecho. Ok, bueno, es el momento, o más o menos en este contexto fue que la compañera Alejandra recibió esa llamada con las amenazas por parte de la CTM, ¿no? Un momento de fiesta, de gozo, de verdad, de esperanza sobre todo. No teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Bueno, sí teníamos, pero ahora tenemos con mucho fundamento, incluyendo el fundamento legal para tener esperanzas en el movimiento obrero mexicano. En fin, que aquí están los compañeros, ¿no? Por aquí tengo otra imagen. Aquí estamos festejando un aniversario de Cintia y la Casa Obrera del Bajío. La Casa Obrera del Bajío se ha convertido en el cuartel general. No, no me gusta este término bélico. No, no, retiro lo dicho. Como en el centro de operaciones de la organización sindical de muchas plantas, muchas fábricas, muchas empresas aquí en este territorio donde vivo. Eh, este lugar está, digamos, como a unos 20, 25 minutos de mi casa en automóvil, porque está en la ciudad de Silao, yo vivo en la ciudad de Guanajuato, pues estamos no sé, a 15 kilómetros de distancia. En fin, aquí estamos festejando, no pongan mucha atención aquí en las cervezas, ¿verdad? Pero sobre todo el ambiente festivo, porque Cintia estaba avanzando. En este momento ya comenzaban a recibir las cuotas sindicales, eh, esas aportaciones de la base agremiada que antes se iban a la mafia corrupta de la CTM, finalmente ya eran para el sindicato obrero controlado, manejado, dirigido por obreras y obreros. Por fin ellos podían ver el fruto de su trabajo, hablando tan solo de sus cuotas sindicales, porque solamente en estas condiciones, cuando es la propia clase trabajadora la que dirige sus organizaciones sindicales, cuando se puede luchar por cosas que a ustedes tal vez les parezcan elementales, pero aquí había mucho atraso sindical. Miren, nosotros tenemos aquí en México que por ley el empresario una vez al año tiene que repartir de lo que se considera sus ganancias, sus utilidades, tiene que distribuir entre los trabajadores una cierta cantidad, si no me equivoco, el 11% o algo así, supuestamente. Ocurre en la planta General Motors lo siguiente. Dado que casi el 100%, casi
de la producción se va a los Estados Unidos, la empresa dice, bueno, aquí prácticamente no tenemos utilidades porque la producción se va a Estados Unidos y las utilidades se quedan en Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros les podemos pagar un porcentaje mucho menos de lo que corresponde por ley, pero además no del 100% de la producción, sino de ese menos del 10% de la producción que se queda en México. Entonces, al mismo tiempo que son obreras y obreros que producen una riqueza inmensa, pues están produciendo más de 60 unidades, más de 60 vehículos por hora. Es una cantidad enorme para una sola planta, para una sola marca, para una sola compañía, ¿sí? Y sin embargo, se les despoja. Es como de un manual. Se les despoja de la práctica totalidad de la riqueza que generan. Se envía a Estados Unidos, les pagan un sueldo de hambre, ¿sí? Porque es el equivalente más o menos a $2 su sueldo. Pero además, ese beneficio que deberían tener una vez al año de reparto de utilidades, prácticamente no les daban nada, con el pretexto de que esa producción pues no se queda en México, como si no se estuviera produciendo en México. Y ese tiene que ser el punto de partida. Son gente que con sus manos, con su mente, están produciendo una riqueza colosal y sin embargo viviendo en la miseria más indignante, no en la miseria, pero sí en una pobreza muy notoria, muy indignante y además eh, engañados, despojados, robados de esta manera tan vil y tan vulgar. Pero finalmente en el nuevo sindicalismo ellos pueden luchar también por eso. En las condiciones de control de la CTM, del viejo sindicalismo, de la legalidad o del viejo régimen, digamos, era imposible luchar por esto, imposible, porque inmediatamente podían ser despedidos, así como lo fue Israel Cervantes, que ven aquí al fondo con su brazo izquierdo levantado, a un lado Esmeralda, a la otra organizadora, y así, compañeras y compañeros eh, en la Casa Obrera, festejando por el aniversario de Cintia y de la Casa Obrera también. En fin, que, bueno, tengo aquí varios textos, pero la verdad es que lo que he dicho hasta el momento es el contenido de lo que aquí ven. Este señor que ven ustedes acá, él es Héctor de la Cueva, colabora en SILAS, que es un centro de investigación laboral y asesora a obreras y obreros que quieren formar nuevos sindicatos. Él desde muy joven participa así apoyando el movimiento obrero. Obviamente, como organizador de sindicatos, pues siempre es acusado de mil y una cosas, ¿no? Pero la verdad es que sí ha apoyado hasta el momento muy positivamente a la conformación de Cintia y otros sindicatos, porque conoce la legislación, conoce los mecanismos de operación del sistema vigente en México y sabe maniobrar para bien de los sindicatos. Él es Héctor de la Cueva. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí viene una cita de él. Eh, Él es Héctor de la Cueva. A ver, ok, aquí. Él se refiere al papel de AMLO. AMLO es nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Dice, ha aumentado los beneficios financieros para los pobres y ha aumentado el salario mínimo, pero no ha ayudado a fomentar el sindicalismo independiente. Paréntesis mío. Héctor de la Cueva, al mismo tiempo que reconoce la importancia de que Morena, el partido Morena, siga encabezando el gobierno nacional, al mismo, por los avances notorios que existen no solo en materia laboral, sino en muchos otros ámbitos en nuestro país, ¿sí? Al mismo tiempo que reconoce que ojalá que sí continúe Morena, etc. Al mismo tiempo está haciendo una crítica, ¿sí? Al presidente y a ciertos aspectos que desde su óptica deberían avanzar más, mejor y deberían ser diferentes. Dice, AMLO solo ve a mí y al pueblo.
y no reconoce la capa intermedia de movimientos y organizaciones de la sociedad civil como algo a lo que deba prestar atención. ¿A qué se refiere Héctor de la Cueva? A que nosotros tenemos una historia, sobre todo en el periodo neoliberal, de creación de una especie de Estado paralelo con muchos organismos supuestamente autónomos que se ponían a hacer el trabajo que debería hacer el Estado. Por ejemplo, un organismo para que haya transparencia, ¿sí? En los asuntos públicos. Y se creó ahí un organismo para que haya transparencia, como si el Estado mexicano y sus gobiernos en turno no estuvieran obligados a ser transparentes, ¿sí? Y se creaban organismos así. Para Javier, muchas cosas, para muchas, Javier, sí. ya pasan de las 10. Sí, Ok, sí, ya podemos ir termino. cerrando. Sí, ok, bueno, entonces él está diciendo que no se reconoce el papel de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. Le hace una crítica a AMLO. Y yo entiendo a Héctor de la Cueva porque ante esta historia de organizaciones corruptas de la derecha, que era como un gobierno paralelo, lo malo es que a veces meten en ese paquete incluso a todos los sindicatos y otras organizaciones que no necesariamente son corruptas. A eso se refiere la crítica. Y bueno, compañeras, compañeros, en términos generales, quiero decir que son nuevos tiempos en mi país, tiempos de esperanza para las organizaciones sindicales en estas nuevas circunstancias que no hubieran sido posibles sin la nueva mayoría de la izquierda en México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el movimiento al cual yo pertenezco, el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Morena. ¿Sí? Gracias a esa mayoría en el Congreso se aprobó esta nueva legislación. Por eso digo que es como una primavera, es el resurgir, el renacer del sindicalismo que tuvo buenos tiempos, finales de los años 30, inicios de los años 40 en nuestro país. Luego vino una etapa en la que se corrompió por el corporativismo controlado por el PRI y hoy en día la primavera significa su resurgimiento. Y es cuanto yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Eh, ¿Alguna pregunta o comentario breve? Porque ya pasan de las 10. Perdón. Lucía, Yo voy a tratar de ser muy rápida. Lucía, luego Nélida y luego Jesús. Pues finalmente pude hablar con más libertad porque me hackearon el otro celular y por más que mi vástago me prometió, uno nunca llegó hasta que me regaló una amiga. He estado siendo escuchada permanentemente, sobre todo con mi familia, por el Camarilla, que es presidente municipal de Silao. Ahorita les cuento la historia. Este es un manual que yo estoy escribiendo, que entre tres de los títulos que tengo es una síntesis del movimiento de la General Motors y un análisis de las propuestas de la nueva ley laboral y del artículo 23 del TEMEC, que es el artículo 23 laboral, que se rechazó el TEMEC que habían firmado Trump, Peña y Trudeau, y López Obrador lo echó para atrás e incorporó este famoso artículo 23A, que da todas las posibilidades como del movimiento, el MRR, no me acuerdo cómo se llama, y todos los mecanismos a través de los cuales se La obliga respuesta rápida. ¿cómo se llama? Se obliga en el TEMEC a tener sindicatos independientes. Yo voy a tratar de ser muy rápida, pero yo fui muy violentada y muy amenazada por la CTM, Hugo Varela, hace unos 10, 15 años, porque hice un estudio sobre corporativismo, que es la estructura de control sindical de la CTM, en todos los mercados públicos de León y los tianguis. Entonces yo hice un estudio y que me pidió el municipio, el presidente municipal de León, y entonces me dejó venir este señor Hugo Varela, que sigue estando en la CTM en Guanajuato. Tenía yo dos tipos permanentemente en la puerta de mi casa, o sea, enfrente de mi casa. Eran amenazas nocturnas, fue muy desagradable. Finalmente, cuando me ofrecieron a mí una dirección, la rechacé porque no tenía yo otra salida. Me quedé con una mano delante, otra atrás y tres hijos que
que mantener. Y sé de quién se tratan, es gente que manda a matar, etcétera, etcétera. Y a mí me consta, ¿no? Eso fue hace como 15 años. Después, bueno, ya me metí un poco en la temática porque Javier vive como a 15 kilómetros, vivo a 5 minutos o 10 minutos de la General Motors y 5 minutos de donde hay más de 300, bueno, en Silao hay más de 300 fábricas, muchas de ellas del sector automotriz, que exportan, es de 18 países, creo que ya eso se los platiqué en alguna ocasión. Pero me dio por criticar durante la pandemia al presidente municipal de León, sin saber yo que era uno de los principales capos del cártel de Sinaloa. Javier Aguas. Me ha tenido intervenir. 2 minutos, Lucía, por favor. Ok, de repente estaba yo en mi celular y me aparecía el cuate amenazándome, yo nunca lo metí en mi celular, volví a aparecer amenazándome, lo bloqueaba yo. He estado vigilada por ellos permanentemente y sobre todo mi familia. Eso me paralizó sinceramente razón por la cual no he terminado el proyecto, porque me ha estado amenazando permanentemente. De repente me visualicé a mí misma con el PAN, que llegó a ser levantones de los trabajadores, no sé si sepas eso, Javier, por andar repartiendo volantes, los desaparecieron un rato, por Varela, que a quien conozco, me conoce hace más de 15 años, y por este presidente municipal, que es un peligro, ese sí es un peligro para México, ¿no? Y que está por Morena. Ha sido muy difícil para mí, han estado escuchando todas mis conversaciones, y estoy muy clara que a mi familia la tienen súper ubicada y a mí también. No sé, tendría muchas más cosas que decir al respecto, de todas las mañas y artimañas que gestionó la CTM en contra de la emancipación del sindicalismo, de los accidentes que han tenido amigos míos en las fábricas, de mil cosas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que aquí lo tengo y no he estado como muy paralizada, y creo que entiendan, pues yo soy madre y tengo 3 hijos, pero es algo que ciertamente tengo que dominar y de alguna forma publicar, porque es justamente un manual de procedimientos para generar más sindicatos independientes. Y yo vivo cerca de comunidades donde veo los niveles de pobreza, tengo amigos trabajadores, sé cómo viven, sé las condiciones de pobreza y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, y buscaré el mecanismo de que salga esto a la luz. Me robaron la computadora, se metieron en mi casa, etcétera, para que de alguna forma esto llegue a un impacto más generalizado, porque es el know-how, el manual de procedimientos para generar más sindicatos independientes en el país. Es cuanto. Gracias, Lucía. Nélida, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Ante todo momento, yo me llamo Nélida Casas, soy la secretaria general del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Puebla. Bueno, yo estoy muy motivada de escuchar la historia de Cintia en voz del compañero Javier. Realmente respecto a las críticas que se hacen a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel en cuanto a que no ha motivado la formación de sindicatos independientes, me parece que esa parte ya está cubierta con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019. Pero lo que ahora nos falta justamente es esa famosa revolución de las conciencias, porque escuchando toda esta narrativa del compañero, me admira profundamente la capacidad de los compañeros obreros de organizarse y de despojarse de estos temores para dar el paso y echar fuera un sindicato tan corrupto y tan poderoso y tan violento como es la CTM. En el caso de mi universidad, en donde yo laboro, pues nosotros somos muy poquitos trabajadores sindicalizados, somos 550, y el sindicato mayoritario es un sindicato nacional llamado Adolfo López Mateos. Y a pesar de que la mayoría de los trabajadores somos universitarios,
pues realmente todavía existe esos temores de cambiarse a un sindicato independiente. Se piensa que van a perder ciertos condiciones o beneficios laborales. Se desconoce mucho cómo es que bajo la nueva ley federal del trabajo, no perderíamos ningún beneficio, y tampoco se dan la oportunidad de generar, como dijo el compañero, un nuevo contrato colectivo. Las revisiones contractuales siguen siendo a espaldas del trabajador. La gente se cree las campañas de desinformación que esta gente, los charros, propician, y pues siguen convalidando la legitimación del contrato colectivo. Recientemente hubo un proceso de revisión contractual, y la gente pues esperamos que va a votar a favor del contrato colectivo. Entonces, estas historias de sindicatos obreros, la verdad es que sí son muy motivantes. Me gusta mucho también saber que la primera secretaria general de Cintia fue una mujer. Pues yo también tengo el honor de ser la segunda secretaria general de este sindicato, y como mujer, bueno, la mayoría de mi comité ejecutivo también somos mujeres. Entonces, bueno, agradezco mucho la oportunidad de escucharles y de conocer esta historia, y pues ojalá que haya mayor vinculación. ¿Es cuanto? Muchas gracias, Quería Nelida. decir, quería decir nada más un Ah, par de palabras. Había pedido la palabra a Jesús Ok. Narváez, nada más que no, como que se le fue la señal, no sé. Si gusta responder, Javier, y le Sí, damos la entrada y gracias. cerramos ya con Jesús. Sí, este proceso, como ustedes pueden entender, es, digamos, dialéctico al mismo tiempo que pues hay ciertas condiciones propicias. Al mismo tiempo somos herederos de una carga histórica muy fuerte. No puede uno despojarse de ella simplemente porque existe una nueva normatividad. Las subjetividades cambian en el largo plazo. La normatividad puede cambiar de hoy a mañana, en un mes, en un año, pero nuestra subjetividad pues es una cuestión de muchos mecanismos, incluyendo psicológicos, ¿verdad? Para que esto cambie. Lo que a mí me parece muy importante es que, uh, y eso hago yo en estos cursos que estoy dándoles de ética sindical basada en la ética crítica del profesor Dussel, es tratar de transmitir la convicción de que una buena dirigente sindical, un buen dirigente sindical, eh, tiene que pensar como que uno de los criterios para que yo diga, bueno, yo soy un buen dirigente sindical, es contribuir al crecimiento de la base agremiada. Es decir, entre otras cosas, hay que procurar de manera muy convencida y con toda la energía el crecimiento de esa revolución de las conciencias que mencionan mis compañeras. Efectivamente, así es, porque es de lo más tardado, de lo más lento de procesar y de transformar. De manera que llegue a pensarse que eh, hacia el final de mi administración como, digamos, secretario general de un sindicato, yo pudiera decir que en este momento estoy a punto de despedirme, termino mi gestión y cualquiera de mis compañeras o compañeros de base me puede sustituir, porque yo he hecho todo lo posible para que crezcan, ¿sí? En su subjetividad, en su conocimiento de la nueva legalidad, en el conocimiento de todos los mecanismos que hay que eh, activar, ¿sí? Con esa agencia, con ese ímpetu eh, para bien de la comunidad agremiada. Es decir, un buen, un buen dirigente debe aspirar a ser prescindible. Un buen dirigente debe aspirar a ser prescindible a partir de cierto momento. Yo creo que es una de las tareas más grandes, más allá de la normatividad vigente hoy, de la nueva normatividad, pues transformar la conciencia también de quienes dirigen estos nuevos movimientos de lucha sindical. Yo lo digo de manera autocrítica también porque como trabajador universitario, académico aquí en Guanajuato, pues pertenezco o soy miembro o soy integrante de un sindicato
protección, es decir, de protección al patrón, con gente muy conservadora a la cabeza, fetichizada en el sentido de que está corrompida sin saber que está corrompida, ¿sí? Por ejemplo, nuestro estatuto dice que deben permanecer, o sea, el máximo son 2 periodos, ¿sí? Para una dirigencia sindical. En este momento ya la dirigente sindical actual está en su 3er periodo. ¿Qué hizo? Pues a tiempo hizo algunos pequeños cambios en el estatuto y alguien le cuchicheó al oído, le susurró que como hizo algunos cambios ya no es el mismo estatuto. Entonces, como decimos en México, borrón y cuenta nueva. Puedes volver a comenzar. Y a ella le pareció una idea genial. ¿Y saben qué? El problema no es tanto que a ella le haya parecido una idea genial ir por un 3er periodo cuando el estatuto dice que no se puede. El problema es que la base se tragó la píldora y votó mayoritariamente por ella y está en su 3er periodo indebidamente, inmoralmente, con total falta de ética, pero con una base conservadora, esto puede continuar en mi sindicato y en cualquier otro. Y es Bueno, cuanto yo quería Jesús compartir con Narváez ustedes. se salió, bueno, la señal yo creo le falló, entonces está aquí por teléfono para su intervención. Sobre todo de que llega de una de las universidades más combativas del estado, la Universidad Autónoma de Guerrero. Conocimos a Wenceslao Rosas, el que era su rector, una persona sumamente preparada y que motivó la lucha en la Normal Superior de México. Nosotros estimamos en todo lo que hace el movimiento de los obreros en Guanajuato, en la planta de Silao, porque nosotros también hemos enfrentado lo que es el chavismo sindical en el CENTE y sabemos de todas sus prácticas y de todas sus marrullerías, pero también hemos ganado secciones sindicales y también hemos ganado grandes posiciones. Felicito al expositor. Gracias, Jesús. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta exposición tan interesante. Pues quedamos con muchas preguntas en el tintero, pero bueno, seguiremos en comunicación. Y felicidades por todo tu apoyo a esta lucha que es crucial para la clase obrera en México y para el propio, bueno, para nuestro país. Muchas gracias y pues muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Descansen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.